Buenos días a todos y bienvenidos después del verano a nuestro espacio de salud. Felices de veros aquí acompañándonos de nuevo a todos. Desde Cigna volvemos con fuerza y continuamos apostando por los modelos de prevención, que son un seguro a futuro, como ya venimos trasladando desde hace un tiempo. La vuelta de esta vez la hacemos con un tema muy importante y que debemos tomárnoslo muy en serio porque todo lo que vamos a contaros a continuación, que es sobre cómo abordar los factores de riesgo cardiovascular, y nos centraremos en el ictus este año. El ictus es la principal causa de daño cerebral adquirido y nadie estamos libres de poder sufrir uno. Prevenir el ictus pasa por adoptar hábitos de vida saludables que eviten las patologías más prevalentes en la sociedad actual y también las que causan más muertes como son el estrés, la obesidad o la hipertensión. Aunque también a medida que nos hacemos mayores nuestro cuerpo se va deteriorando y tenemos mayor probabilidad de sufrir un ictus. Por ello, vivir acorde a estas medidas de prevención nos ayudará a reducir las probabilidades de tener un ictus a largo plazo. Como siempre, para hablar de todo ello, contamos con nuestra responsable de telemedicina en Cigna, la doctora María Sánchez, que es la persona que está al frente de la plataforma de telemedicina Doctor Cigna. Así que, sin más, os invito, como siempre, a usar el chat. Está abierto, iremos contestando vuestras preguntas y os recordamos que os enviaremos a lo largo de estos días un pequeño dossier con el contenido que vemos y también la grabación de la charla. Así que comenzamos, María, todo tuyo. Muchas gracias, Elena. Bueno, como decía Elena, bienvenidos de nuevo a, pues a estas sesiones de prevención, a nuestro programa Cigna Cuídate. Os hago un breve recordatorio simplemente para que, pues para que lo sepáis para futuras sesiones. El programa Cigna Cuídate nace hace por aproximadamente 2 años. Y ese programa entonces incluye 4 programas diferentes. ¿Y por qué digo 4? Porque el año pasado, porque este año hemos introducido como una novedad el programa de ergonomía. Este año entonces hemos puesto en marcha el programa de prevención del cáncer, el programa de prevención cardiovascular, al que vamos a dedicar ahora unos minutos a hablar del ictus, y también el programa de bienestar emocional. Pero este año además hemos introducido una pequeña novedad que es el programa de ergonomía. Y hoy nos toca hablar de prevención cardiovascular. El viernes, que es el día 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón. Y en Cigna creemos que es importante apostar por un mensaje de prevención. Por eso creemos que es fundamental, utilizar esos días para transmitir ese mensaje. Como decía, el 29, que es el viernes, es es el Día Mundial del Corazón, pero además el 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus. Y este año nosotros nos hemos propuesto unificar esos 2 días, es decir, el año pasado hablamos, el día 29, hablamos de los factores de riesgo cardiovascular. Y es verdad que esos factores de riesgo cardiovascular están muy unidos al ictus y a su prevención. Y por eso este año hemos querido dedicar este espacio a hablar un poquito más del ictus. Hablaremos de cuáles son los síntomas del ictus, pero sobre todo 2 aspectos importantes que yo creo que son fundamentales hoy. Lo primero, saber qué sintomatología produce. ¿Para qué? Porque como habréis oído muchísimas veces, cada segundo y cada minuto en el ictus cuenta. Por tanto, importantísimo saber identificar qué síntomas produce para poder actuar rápido. Y en segundo lugar, otro de los aspectos, y yo creo que es uno de los mensajes más positivos de esta charla, es que el ictus se puede prevenir en un 90% de los casos. ¿Por qué? Porque se asocia a una serie de factores de riesgo cardiovascular modificables que vamos a tratar a continuación. Como os decía, perdonad que no avanzaba la página. Como os decía, el ictus constituye la segunda causa de muerte en España y la primera en mujeres. Supone además la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia. Aquí ya tenemos 3 aspectos y 3 datos importantes. Lo más importante de todo, las enfermedades cardiovasculares, el primer mensaje, constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo. Por tanto, aquí ya hay un mensaje que nos dice que hay que actuar. Tenemos que ponernos manos a la obra. Y como siempre digo, esto es un equipo, la parte de Cigna y la parte, como digo yo, de nuestros asegurados. Queremos ofreceros herramientas que ayuden a tener en cuenta la importancia de la prevención. Y desde aquí, uno de esos aspectos es precisamente la importancia de esa prevención, en este caso en el ictus, porque es la primera causa de muerte, la segunda causa de muerte, perdona, en España, como bien decía. Pero además, otro de los factores, si recordáis que os he dicho al principio,
es que en el ictus cada minuto cuenta. El ictus hay que actuar rápido, hay que prevenir. ¿Para qué? Pues para que no produzca una sintomatología o una discapacidad posterior, que ese es uno de los aspectos a los que se asocia el ictus. Es la primera causa de discapacidad adquirida. Y en tercer lugar, como os decía, es la segunda causa de demencia. Por tanto, hay que ponernos manos a la obra, como siempre digo. ¿Por qué? Porque el mensaje positivo es que el 90% de los ictus se pueden prevenir, previniendo los principales factores de riesgo cardiovascular modificables. Cuando hablamos de ictus, yo creo que muchos ya sabréis por qué se produce un ictus. Bueno, pues porque el ictus lo que se produce es fundamentalmente porque se produce una disminución del riego sanguíneo a nivel cerebral. ¿Por qué puede producirse esta disminución del riesgo? Pues fundamentalmente o bien por una obstrucción, es decir, por un ictus isquémico, o bien por una hemorragia, por un ictus hemorrágica como consecuencia de la rotura de un vaso. El ictus isquémico es el más frecuente, se produce aproximadamente en un 80-85% de los casos. Y el ictus hemorrágico es menos frecuente, pero tiene un dato importante, y es que va asociado a una mayor tasa de mortalidad. Por tanto, os he puesto esta foto porque me parece importante. Si veis la parte central, veis toda la irrigación del cerebro. Entenderemos con esta foto, que a mí me parece muy visual, que si yo en un momento determinado dejo de nutrir a la parte cerebral de oxígeno y de nutrientes, ¿por qué? Pues porque se produce una disminución de ese flujo, entenderé que se produzca una disminución de flujo en distintas áreas. Si yo, por ejemplo, en un momento determinado tengo una afectación de la parte o de la arteria carótida interna, entenderé que el ictus pueda producir una sintomatología determinada. O si se produce una disminución del flujo en otro área cerebral, producirá otra sintomatología distinta. Por tanto, el ictus puede asociarse a sintomatologías diferentes, pero veremos a continuación cuáles son los síntomas más habituales. Y como os decía, el mensaje más positivo de hoy, de esta charla, y es que el ictus se puede prevenir. ¿Por qué? Porque en el ictus hay una serie de factores de riesgo, que son factores de riesgo no modificables, y una serie de factores de riesgo modificables. Y los factores de riesgo modificables, como bien dices la palabra, son factores sobre los que yo puedo actuar, pero sobre los que yo puedo actuar en mi día a día previniendo, con unos aspectos muy importantes y con nuestros pilares que ya hemos comentado otras veces. Hablamos de unos factores de riesgo no modificables, como puedan ser, por ejemplo, la edad o los antecedentes familiares. El ictus es más frecuente normalmente a partir de los 60 años, pero otro dato importante que hay que tener en cuenta es que el ictus se puede producir en edades jóvenes y ese aspecto es importante. De hecho, en los últimos años se ha producido un incremento del 25% en el caso de los ictus en personas más jóvenes, a edades más tempranas. Por eso es importante tener en cuenta que no es una patología solamente de personas mayores o de personas en la edad más adulta. Importante, hemos dicho la edad, pero también hay que tener en cuenta que hay un antecedente familiar. El antecedente familiar se asocia a un mayor riesgo del ictus. Aquellas personas que hayan tenido pues un antecedente familiar de ictus, sobre todo en aquellas personas que han presentado un accidente cerebrovascular en edades tempranas, pues tiene un riesgo mayor de poder desarrollar, en ese caso, pues un accidente cerebrovascular en la línea familiar. Y ahora vamos a la parte más importante. Los factores de riesgo modificables. Existen una serie de factores de riesgos, como decía, sobre los que podemos actuar y sobre los que nos extenderemos un poquito más a fondo al final de la charla cuando hablemos de cómo prevenir. El más importante de todos ellos es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial constituye el factor de riesgo más importante en el caso del ictus y es uno de los aspectos y es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, porque hablaremos hoy del ictus, pero no tenemos que olvidar que también es un factor de riesgo para el infarto agudo de miocardio. El alcohol y el tabaco. El tabaquismo. Evidentemente todos sabemos el efecto perjudicial que tiene el tabaco. ¿Por qué es perjudicial? Pues entre otras cosas porque se ha observado que el tabaco aumenta la agregación plaquetaria, aumenta el fibrinógeno y produce una disminución de los niveles del colesterol, del tipo HDL, que ya hablaremos a continuación de qué tipos hay y cómo hay que prevenir.
El humo del tabaco también es perjudicial para la progresión de una aterosclerosis y para el daño cerebral. Por tanto, es importantísimo. El tabaco hay que evitarlo. Y con respecto a lo que comentábamos antes del alcohol, el consumo excesivo de alcohol se asocia sobre todo a un aumento del riesgo de hemorragia, ¿vale? De hemorragia cerebral. Esta asociación puede también estar relacionada, como decíamos anteriormente, con el tabaco, a un aumento de las cifras de presión arterial y a una reducción de la agregación plaquetaria. Por tanto, alcohol y tabaco, factores de riesgo fundamentales e importantísimos en el ictus. El sedentarismo. Bueno, cuando hablamos de sedentarismo, existen numerosos estudios que han demostrado que la práctica habitual de ejercicio físico tiene un enorme beneficio sobre nuestra salud cardiovascular. Y de ahí los pilares de los que siempre hemos nosotros hablado. El ejercicio físico es fundamental para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y en este caso fundamental en el caso del ictus, pero no solamente para prevenirlo, sino también en aquellas personas que han sufrido un ictus, ¿vale? Estrés e ictus, otro aspecto que sí que quería tocar. El mecanismo por el cual el estrés se asocia a un mayor riesgo de desarrollar el ictus no es del todo conocido. Parece que se asocia a una activación del sistema nervioso simpático y del eje hipotálamo hipofisario. La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que se produce entonces porque se activa de forma irregular la aurícula. Por ejemplo, en una enfermedad como pueda ser, por ejemplo, una estenosis mitral, que es una enfermedad del corazón, se produce un estrechamiento de la válvula mitral y el flujo no pasa bien. ¿Qué es lo que ocurre en la estenosis mitral? Que a largo plazo acaba produciendo una dilatación de la aurícula y esa dilatación da lugar a que se pueda producir una fibrilación auricular con la consiguiente formación o con el consiguiente riesgo de poderse formar trombos que pueden dar lugar a un accidente cerebrovascular. Por eso es un factor también de riesgo. La dieta, el sedentarismo y la obesidad son factores que cuando comentemos ahora cómo prevenir, ahondaremos un poquito más en ellos. Muchas veces hemos escuchado que en el caso de la mujer hemos dicho que es la primera causa de muerte en la mujer. ¿Por qué? Pues más allá de los factores de riesgo clásicos que ya hemos comentado, lo que son la hipertensión, la diabetes, colesterol, todos estos, entonces, que son más prevalentes en edades más avanzadas, lo que ocurre en las mujeres es que experimentan cambios hormonales a lo largo de su vida que pueden afectar al riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son estos factores hormonales? Pues la disminución de los estrógenos que se produce a partir de la menopausia constituye un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque se relaciona con alteraciones en la función vascular. Los cambios también de esta etapa se asocian también a un aumento de la grasa abdominal, ¿vale? Que es uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de obesidad, y también a cambios en el perfil lipídico. Por tanto, vemos que todo es una rueda que va toda relacionada. Hablamos de los cambios hormonales que al final entonces derivan en alteraciones a nivel del perfil lipídico, también alteraciones a nivel de la grasa corporal y también a nivel de la hipertensión. De hecho, a partir de la edad adulta, aproximadamente entre un 30 y un 50% de las mujeres desarrolla hipertensión antes de los 60 años. Y antes decíamos, al comienzo de la webinar, decíamos, hay dos aspectos que que tenemos que sacar en claro en esta webinar. Por un lado, saber identificar los factores de riesgo, que ya hemos hablado de ellos. ¿Por qué? Porque sobre ellos vamos a actuar y sobre ellos vamos a ponernos manos a la obra para cambiar nuestros hábitos de vida. Y en segundo lugar, otro aspecto, ya no solamente prevenir, sino cómo identifico un ictus y qué tengo que hacer en el caso de que observe alguno de los síntomas que vamos a comentar a continuación. Los síntomas del ictus generalmente se producen, como decíamos antes, de forma brusca y de forma inesperada, ¿vale? Esto es un dato importante a tener en cuenta. Y dependen, como bien he explicado anteriormente, del área del cerebro que esté afectada.
¿Cuáles son los síntomas? Antes decíamos, os contaba, esta imagen, si recordáis, la parte cerebral, la parte de irrigación cerebral, entonces es muy importante porque en función del área afectada va a producir una sintomatología u otra. Bien, independientemente de esto, en líneas generales, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que pueden asociarse a un ictus? Pues es frecuente que una persona manifieste un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza muy intenso y diferente a otro tipo de dolor de cabeza que ha tenido de forma habitual. Es un dolor de cabeza intenso, insisto. Puede presentar también una afectación del lenguaje, con dificultades también muchas veces para hablar o para comprender. Observaremos a lo mejor que una persona cuando, bueno, pues cuando está sufriendo un ictus, podemos observar que esa persona tiene esa dificultad muchas veces para hablar porque no puede articular bien las palabras, ¿vale? Eso también es un dato muy importante y significativo. La pérdida brusca de la fuerza. La pérdida brusca de la fuerza o también la pérdida brusca de sensibilidad son datos que son importantes y a tener en cuenta. Normalmente la pérdida de la fuerza y la pérdida de la sensibilidad se producen de una parte del cuerpo. Generalmente afecta a una mitad del cuerpo y se manifiesta sobre todo muchas veces a nivel de la cara. Como veis ahí, la desviación de la comisura de los labios, muchas veces veis que el paciente puede tener así un poco lo que es la parte como torcida, eso indica entonces una afectación o puede indicar que la persona esté sufriendo un ictus. Y también, entonces, es importante, también se puede observar en la cara o también en las extremidades, alteraciones tanto de la sensibilidad como de la motricidad a nivel de una parte, de una mitad, en la cara o en las extremidades. Otro aspecto, una alteración brusca de la visión. Muchas veces, ¿cómo lo manifiesta? Pues como una pérdida de visión o como la sensación de que no ve por un ojo o que incluso puede ver doble. Y el paciente así lo manifiesta muchas veces. Oye, por este ojo no veo, he perdido la visión de forma brusca. O también, oye, estoy viendo doble. Importante, tener en cuenta estos datos, ¿vale? Y estos síntomas. Y luego, por último, también se puede producir una pérdida del vértigo, perdón, una pérdida del equilibrio, que el paciente manifieste un vértigo o que pueda tener una pérdida brusca de su coordinación. Y cuando se presentan estos síntomas, ¿qué hay que hacer? Importantísimo, y lo habréis oído muchísimas veces, cada minuto, cada segundo en el ictus cuenta. Por tanto, fundamental actuar rápidamente por los aspectos que hemos comentado anteriormente, desde el punto de vista de la actuación, pero también desde las secuelas. Cada vez que actuamos rápido, estamos disminuyendo el riesgo de secuelas posteriores. Y por eso, ante cualquiera de los síntomas que hemos comentado, importantísimo, llamar al 112. Así, no intentar derivar al paciente a un hospital, llamar al 112, manifestar la sintomatología que tiene el paciente y el 112 identificará esa sintomatología y actuará de forma inmediata. ¿Y qué hace el 112? Bueno, pues el 112, esto es en líneas más informativas para que lo sepáis. ¿Por qué el 112? Porque existe un código interno que se llama el código ICTUS, que es un código, es un procedimiento que establece cómo hay que actuar. Es un procedimiento que lo que se basa en detectar rápidamente la sintomatología de un paciente, identificar esos síntomas y en función de esa sintomatología derivarle al hospital más cercano que tenga unidad de ICTUS. Importantísimo, tanto a nivel público como a nivel privado existen hospitales con unidades de ictus. Os lo digo entonces, para que lo tengáis en cuenta. Llamando al 112 será el 112 el que actúe rápidamente y sabrá a qué hospital tiene que derivar a ese paciente. Y como os decía, aquí viene una de las partes más, para mí, más importantes y yo creo que fundamentales, que en nuestro día a día podemos evitar la prevención, o sea, podemos poner en marcha la prevención y evitar el desarrollo de un ictus. Hemos dicho que lo más importante de todo esto es saber que hay factores de riesgo modificables. Hemos hablado de ellos. Por eso vamos a dirigir la prevención hacia los factores de riesgo modificables. Por tanto, el primero de ellos, lo más importante, controlar la tensión arterial. Hemos dicho que la tensión arterial era el principal factor de riesgo, tanto a nivel ictus como a nivel cardiovascular, incluso en un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se define la tensión, la hipertensión arterial? Recientemente, bueno, existen a nivel europeo las guías europeas
que define la hipertensión arterial como aquella hipertensión que se produce o que es mayor de 140-90 milímetros de mercurio. ¿Y por qué os cuento esto? Porque existe una pequeña diferencia con respecto a las guías americanas. En las guías americanas establecen los límites o define la hipertensión arterial como aquella hipertensión que se produce o que es mayor de 130-80 milímetros de mercurio. Y en el caso de las europeas se ha establecido como límite o como hipertensión aquellas cifras de tensión arterial que superen los 140 y los 90 de tensión diastólica. Importantísimo. ¿Cuándo me tengo que tomar la tensión arterial? Pues si eres una persona sana que no tienes ninguna patología previa, es recomendable por lo menos una vez al año. En las empresas normalmente os ofrecen la posibilidad de realizar un reconocimiento médico. Y si no, también existe la posibilidad de tomarse la tensión en casa o incluso realizar, pues en el momento en que uno vaya al médico, oye, me tengo que hacer una analítica, pues aprovechar para hacer una revisión y entre ello tomar la tensión arterial. Distinto es una persona que presenta una patología previa. En ese caso habrá que seguir las indicaciones del profesional. Pero un aspecto también muy importante que yo creo que lo hemos comentado otras veces es, una persona cuando tiene hipertensión y tiene un tratamiento, debe cumplir ese tratamiento. Es fundamental. Muchas veces, y yo me lo encuentro en consulta, muchas veces pues algún paciente me dice, María, yo he dejado de tomar bueno, pues el tratamiento de la tensión porque yo ya me encuentro bien y ya mi tensión se ha normalizado. No, error. La tensión se ha normalizado como consecuencia de ese tratamiento. No puedes quitarte el tratamiento. Tú, ni por supuesto, bajo tu propia indicación. Será el médico el que determine si tiene que ajustar, disminuir o aumentar algún tipo de medicación para esa hipertensión. Por tanto, no olvidéis tomaros el tratamiento de la tensión si eres un paciente hipertenso. Importante, vigilar los niveles de colesterol. El colesterol, la hipercolesterolemia, es otro factor de riesgo cardiovascular importante. Hablamos de cifras normales de colesterol cuando cuando los niveles están por debajo de 200 y hablamos de hipercolesterolemia cuando superan los 200 miligramos partido por decilitro. Existe el colesterol llamado, que me imagino que todos habréis oído hablar también de él, que es el colesterol LDL. El colesterol LDL es el que se relaciona en mayor grado con el riesgo o con la enfermedad cardiovascular. El exceso, ¿qué es lo que sucede? El colesterol, las lipoproteínas, que son las LDL, transportan ese colesterol a todas las partes del organismo. Cuando hay un exceso de ese colesterol, ¿qué es lo que sucede? Que se deposita en la pared arterial y por eso habréis oído hablar de las famosas placas de ateroma, que son las placas de grasa que se depositan en las paredes y producen una obstrucción del flujo sanguíneo. Y aquí ya podemos relacionar los conceptos. Hemos dicho que el ictus se produce porque hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por tanto, puede producirse un ictus como consecuencia de la acumulación de placas de colesterol en las paredes arteriales y como consecuencia disminuir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo se puede prevenir la hipercolesterolemia? Bueno, pues lo primero de todo, con una alimentación equilibrada y sobre todo baja en grasas saturadas. En este sentido, la dieta mediterránea es adecuada, ¿por qué? Pues porque su aporte de grasas procede de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son los que están presentes, muchas veces habréis oído hablar, en el pescado y en el aceite de oliva. Es importante también tener muy presente lo que es la dieta mediterránea, que además se acompaña de, pues de disminución de grasas saturadas, pero también de pues abundantes frutas, abundantes legumbres, abundantes cereales y vegetales. Por otro lado, hemos visto que podemos prevenir el colesterol. Hemos dicho la alimentación, pero ¿cuál es otro aspecto o cuál es el siguiente escalón? Realizar ejercicio físico. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que se recomienda? Realizar ejercicio físico aeróbico 45 minutos diarios, por lo menos 5 días a la semana. Y debe ser un ejercicio físico, bueno, pues de moderado a intenso. Siempre digo lo mismo, importantísimo. Si eres un paciente que tienes algún tipo de antecedente cardiovascular, consulta a tu médico, porque debe ser él o ella las que establezcan las pautas necesarias en función de tu patología. Controlar el consumo de azúcar. Hablamos de lo mismo. Hablamos de una dieta mediterránea donde siempre nos recomiendan que esa dieta debe ser rica en frutas, vegetales, hortalizas, legumbres y bajo contenido en azúcar.
¿Por qué? Porque la diabetes es otro factor de riesgo cardiovascular asociado al ictus, a la enfermedad y al infarto agudo de miocardio. Por tanto, es muy importante controlar los niveles de azúcares. Como decíamos antes, el ictus. Ayer estuve revisando todo esto antes, bueno, pues para prepararme la webinar y pude leer un artículo que publicó la sociedad no hace mucho, recientemente, la Sociedad Española de Neurología. Y para mí destaqué dos aspectos importantes y fundamentales. En sal, es decir, con menos de 1,5 gramos al día y baja en grasas saturadas, como os decía, y rica en frutas y vegetales, se considera efectiva en el control de la hipertensión. Y hemos dicho que la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. Esta dieta se asocia no solamente con el control tensional, sino también con el control del peso corporal, es decir, de la obesidad y de las cifras de colesterol y también de la diabetes, con lo cual, controlando o realizando una dieta equilibrada, estamos controlando, como veis, 4 factores de riesgo cardiovascular: la hipertensión, la diabetes, el colesterol y la obesidad. Importantísimo y fundamental. Cuando hablamos de prevención, los dos pilares fundamentales de los que muchas veces hemos hablado, tanto de la dieta como del ejercicio físico, bueno, pues nos ayudan a prevenir todos los factores de riesgo, todos estos que he comentado. La dieta mediterránea, el ejercicio físico nos ayudan a controlar la tensión arterial, a vigilar los niveles de colesterol que hemos comentado anteriormente y también nos ayudan también a controlar los niveles de azúcar en sangre, la hiperglucemia, es decir, la posible diabetes. Importantísimo también, decíamos, realizar una alimentación, realizar ejercicio físico, perdonad, realizar ejercicio físico de forma regular. ¿Y cuánto ejercicio físico es lo recomendable? Es decir, cuando yo hago un estudio, ¿qué es lo que se ha visto que existe evidencia y que hay un beneficio desde el punto de vista de la prevención? Pues como todas habréis hablado o habréis escuchado muchas veces, la realización se recomienda de un ejercicio físico moderado, 45 minutos, por lo menos 5 días a la semana. Importante. Y otras veces ya lo hemos comentado Elena y yo. Cuando una persona tiene una patología, es importante que consultéis con un profesional, ¿vale? No es lo mismo una persona sana, que no tiene ningún tipo de patología, que una persona que pueda tener o que pueda ser un cardiópata, es decir, que pueda tener una enfermedad cardiovascular. En esos casos debéis de consultar con un profesional, tanto con un especialista cardiólogo o con cualquier persona a la hora de realizar ejercicio físico. Importante. La alimentación equilibrada. Una alimentación equilibrada, que es lo que os comentaba, que yo creo que antes es donde no me he dado cuenta y he perdido yo la conexión. Bueno, pues es fundamental para prevenir el ictus. Ayer os decía, estaba revisando, pues un poco preparándome esta charla y me puse a revisar artículos, ¿no? A mí me gustan mucho los datos, el ver de dónde sale, por qué hay eficiencia, o sea, por qué hay eficacia, por qué se demuestra. Pues evidentemente en este caso recurrí a varios, artículos de la Sociedad Española de Neurología y observé o pude leer que una dieta baja en sal, es decir, baja menor de 1,5 gramos al día y baja en grasas saturadas, como os decía anteriormente, y rica en frutas y vegetales, se considera efectiva en el control de la tensión arterial. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a atar cabos. Si yo controlo la tensión, si yo controlo la diabetes, si yo controlo el colesterol, estoy controlando todos esos factores de riesgo cardiovascular y todos lo que estoy haciendo es conjuntamente disminuir mi riesgo cardiovascular. Y por otra parte, la dieta, o sea, lo que es la dieta mediterránea, entonces se asoció no solo con la mejoría en el control tensional, sino también con una disminución del peso, de las cifras de colesterol, como os decía, de la diabetes y por tanto con una disminución, como os he dicho, de los eventos cardiovasculares. La dieta es fundamental, es algo que tenemos que grabarnos, tanto la dieta como el ejercicio físico. Y por otro lado, lo que os comentaba, había otra pequeña revisión, un pequeño estudio en relación a la dieta mediterránea, que es verdad, solamente haré un pequeño inciso para no extenderme, pero en él hacían referencia a que la dieta mediterránea y la prevención del ictus
el ET estaban vinculados. ¿Por qué? Porque se concluía en ese estudio que una alta adherencia a la dieta mediterránea se asocia inversamente con el riesgo de ictus. Era un poco un estudio más complejo, pero bueno, en definitiva es un poco la conclusión. Dieta y ejercicio físico. Dejar de fumar, pues un aspecto para mí fundamental y aquí podemos ayudaros en Doctor Cigna. El riesgo del ictus disminuye o se reduce al abandonar el tabaco. Los fumadores activos tienen más riesgo de ictus que los exfumadores. Y se ha calculado que el riesgo de ictus al cabo de un año de abandonar el tabaco se reduce a la mitad y que a los 5 años el riesgo se iguala al de los no fumadores. Y por último, con respecto al tabaquismo, destacar también algo importante. El abandono del tabaco como medida de prevención secundaria tras un ictus o un evento cardiovascular también se ha demostrado beneficioso. Es decir, un paciente al que le han diagnosticado un ictus también puede beneficiarse pues de la realización, entonces, del abandono del hábito tabáquico. ¿Qué medidas hay para dejar de fumar? Pues muchas. Hay tratamiento conductual, tratamiento o asesoramiento psicológico y también terapia farmacológica. Actualmente existen varios fármacos, hay parches de nicotina, está el bupropión, la vareniclina y la citisina. Hace unos años hubo una retirada de unos lotes de vareniclina y actualmente se utiliza o está en uso la citisina, que es otro fármaco para la deshabituación tabáquica. Importante, moderar el consumo de alcohol. ¿Por qué? ¿Cuáles son las recomendaciones que establecen las guías? Pues lo que os decía, cuáles son los efectos que produce el alcohol, ya los hemos comentado anteriormente. ¿Y qué o cómo podemos prevenir? Pues nunca consumiendo de forma excesiva alcohol. ¿Y qué significa de forma excesiva? Nunca exceder los 30 gramos de alcohol diarios. Y por otro lado, el estrés. Antes hablábamos de los factores de riesgo. Hay una clara relación entre el estrés, pero desde el punto de vista tanto personal como familiar como laboral. Los altos niveles de estrés en estos 3 niveles se asocian a un mayor riesgo de poder, pues en un momento desarrollado, poder desarrollar un ictus. Yo creo que es importantísimo tener siempre estos pilares, ¿no? La dieta, el ejercicio físico. Y ahora viene pues la parte más bonita para nosotros, porque es la parte en la que nosotros estamos con vosotros a vuestro lado o caminando a vuestro lado para todo aquello que necesitéis, y es el doctor Cigna. Muchos ya me conocéis, soy una de las doctoras Cigna, o la otra es mi compañera, la doctora Noelia Enríquez, y cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, estaremos encantadas de poder ayudaros. Hablando del ictus, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudaros? Pues hablábamos del ictus y hemos tenido varios aspectos, ¿no? Factores de riesgo, han salido varios conceptos, factores de riesgo modificables, ¿vale? Pero todo esto, yo quiero saber que si tengo una serie de factores de riesgo, ¿cuál es mi riesgo cardiovascular? Es decir, ¿qué probabilidad tengo yo de poder sufrir un evento cardiovascular en un plazo determinado? En un plazo de 5 o 10 años, depende un poco de las tablas que se utilicen. Entonces, ¿qué podemos ofreceros? Si estáis interesados en saber vuestro riesgo cardiovascular, podéis contactar con nosotros. Tanto la doctora Noelia Enríquez como yo estaremos encantados de poder ayudaros. Tenemos también un plan de alimentación muy completo y un plan Actívate. Hay un plan de alimentación y un plan Actívate, pero yo siempre los llevo a cabo juntos. No hay una alimentación equilibrada sin ejercicio, ni ejercicio sin alimentación equilibrada. ¿Para qué? Para conseguir mi objetivo. Y mi objetivo es prevenir las enfermedades, tanto desde el punto de vista cardiovascular como desde el punto de vista del cáncer, como numerosas patologías que se asocian a unos malos hábitos de vida. ¿Vale? Por tanto, si estáis interesados, oye María, muchas veces la gente piensa que para contactar, para poner en marcha un plan de alimentación es necesario pues, tener obesidad o tener sobrepeso. No, muchas veces es algo mucho más fácil, es adquirir una serie de hábitos de vida saludables, una estructura de la alimentación. Vivimos en un mundo en el que al final vamos corriendo a todos los lados y que no tenemos nunca tiempo para nada. Bueno, pues es verdad que muchas veces lo que necesitamos es poner orden y decir, tengo que hacer o estructurar correctamente la alimentación porque no estoy llevando a cabo una alimentación adecuada. Pues estamos también a vuestro lado para que contactéis con nosotros si queréis entrar en nuestro plan de alimentación. Y por supuesto el plan Actívate. El plan Actívate es un plan que estamos también ahora pues desarrollando, que van a ir de la mano, tanto el plan de alimentación como el plan Actívate, y que, pues que en breve, entonces nuestro objetivo será pues, poder ofreceros un plan de ejercicio físico asociado a ese plan de alimentación.
Y por último, la parte del bienestar emocional, nuestro programa de bienestar emocional. Hemos visto factores de riesgo, colesterol, diabetes, hipertensión, pero también hemos visto otro muy importante, que es el estrés. Pues también tenemos a vuestra disposición la posibilidad de contactar con nuestras psicólogas a través de la plataforma del doctor Cigna. Si tenéis, bueno, pues cualquier tipo de situación personal que queráis contactar con un psicólogo, podéis contactar a través del doctor Cigna con ellas, ¿vale? Para que os puedan ayudar. Y por supuesto, además de ese programa de bienestar emocional, además de poder contactar con nuestras psicólogas, también, bueno, pues tenéis a vuestra disposición lo que os decía al principio, el programa Cigna Cuídate, a través del cual realizamos, bueno, pues este tipo de sesiones de webinars en la que tratamos el año pasado la gestión de estrés. En breve volveremos otra vez a hablar de estrés y la parte del síndrome del burnout. Por lo tanto, estamos a vuestra disposición. Esperamos que, bueno, sentimos un poco los problemas técnicos, pero bueno, esperamos que os haya resultado, bueno, pues ameno y estamos aquí para cualquier duda que tengáis. Muy bien, María, muchas gracias. Esto siempre metemos un puntito de estrés, ¿verdad? En estas conexiones. Siempre tenemos algún problemilla de vez en cuando, pero bueno, el estrés también dicen los cardiólogos, María, que mantenido es bueno para que estemos en alerta, que el ser humano tiene que tener un puntito de alerta siempre. No siempre que todo nos vaya bien, que si no nos aburrimos, como Eso decimos. es. Una cosa es, Fenomenal. exactamente, es lo que Eso decía es, Elena. Una cosa es un estrés, el estrés es lo siempre hemos comentado en otras puntual. ocasiones. Exactamente. Un estrés es una reacción fisiológica normal. Significa que nuestro cuerpo está actuando de forma fisiológica, normal, ante un estímulo frente al cual pues, nos sentimos a lo mejor un poco en alarma, ¿no? Decimos, madre mía, nos llega una situación puntual, yo reacciono. Eso es normal. Lo que no es ya normal es que ese estrés se mantenga en el tiempo, es decir, de una cronificación de ese estrés, como decía también Elena. Correcto. Muy bien, pues como siempre, invitaros a usar el chat. Cualquier pregunta que tengáis, estamos a vuestra disposición. Vamos a esperar un ratito a ver cómo fluyen las preguntas y vamos viendo qué nos vais contando. María, por ir abriendo así un poquito de boca, hemos hablado de los factores de riesgo modificables, pero ¿hay alguno no modificable que también influya en el ictus? ¿Tenemos algo que tener en cuenta sobre lo que no podemos actuar tanto, pero no dejarlo de lado? Sí, bueno, hay factores, como decíamos antes, hay tres factores, bueno, por destacar tres importantes, lo que es la edad. La edad, comentábamos, es un factor de riesgo, es decir, yo tengo mi edad y yo no puedo modificar esa edad. Hemos dicho que el ictus normalmente se produce en edades, por recordar un poquito y por resumir, a partir de los 60 años, pero es verdad que el ictus puede producirse en edades más tempranas. Y también es cierto que hay causas, por ejemplo, malformaciones vasculares, que no son ni modificables, simplemente es una patología que pueda presentar y puede presentarse un ictus. Pero además de esas malformaciones pueden existir, por ejemplo, problemas de coagulación, es decir, cualquier patología que un paciente pueda tener que haga que no tenga o no pueda llevar a cabo una coagulación correcta y es un factor de riesgo para poder desarrollar una enfermedad desde el punto de vista pues, isquémica o desde el punto de vista de accidente cerebrovascular. La edad, como decíamos, el sexo es más frecuente en los hombres, pero en las mujeres, recordamos, o sea, está asociado a una mayor mortalidad. ¿Podemos cambiar el sexo? Pues evidentemente no, es un factor de riesgo no modificable. Y luego los factores de riesgo familiares. Muchas veces hemos escuchado, oye, mi padre, mi madre tuvieron un accidente cerebrovascular a una edad temprana. Pues eso es un factor que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una historia clínica de un paciente. ¿Por qué? Pues porque los familiares, entonces, de esos pacientes pueden tener un mayor riesgo de poder desarrollar un ictus. ¿Vale? Mm, Genial, perfecto. Mira, aprovechando por aquí, preguntan una duda. ¿Las varices y mala circulación sanguínea en la formación de posibles trombos influyen? ¿Es aconsejable ir a un cirujano vascular para eliminarlas, María? Es importante que las varices se evalúen, ¿vale? Las Mm, varices se producen por una insuficiencia venosa, porque no funciona correctamente. Entonces hay que ver qué es lo que está produciendo esa insuficiencia venosa, porque puede haber varias causas, lo que decíamos anteriormente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que vayáis a un vascular y que evalúe entonces la necesidad de corregir o no corregir. Depende un poco del grado de esas varices y de la sintomatología que tenga o que produzca esa variz.
¿vale? Y también, en muchas ocasiones, depende un poco de los episodios y los antecedentes personales de ese paciente. Muchas Ujú. veces, lo que decíamos anteriormente, hay pacientes que pueden presentar algún tipo de alteración desde el punto de vista de la coagulación, pues una alteración a nivel de la coagulación, con lo cual todos esos datos hay que tenerlos en Ujú. cuenta en la historia del paciente para saber cómo hay que proceder. Eso es. Fenomenal. Siempre ponernos en manos de los especialistas, no dejarnos llevar por lo que nos cuentan, nos dicen o leemos, porque podemos no tener toda la información. Fenomenal. María, nos piden que recuerdes los valores máximos de colesterol para llevar una vida saludable. ¿En qué rangos tenemos que estar? Importante, el colesterol total no puede exceder de 200 miligramos por decilitro. El total. Y dentro de ese colesterol total hemos hablado fundamentalmente de dos tipos, que son el colesterol LDL y el colesterol HDL. Muchas veces habréis oído hablar del LDL, es el que de alguna manera se identifica como el colesterol malo. Es el que decíamos anteriormente. El colesterol, el Ujú. LDL, son lipoproteínas que transportan el colesterol desde el hígado a todas las partes del cuerpo. El exceso de ese LDL es el que se deposita en las Ujú. paredes arteriales. ¿Y cuáles son los niveles óptimos del colesterol LDL? Pues normalmente suelen ser inferiores. Depende un poco del tipo de prevención que haya que hacer en el paciente. No es lo mismo un paciente que tenga patología previa, donde sus niveles tienen que estar, pues a lo mejor por debajo de 100 o menos, que un paciente a lo mejor que no presente ningún tipo de patología. Por tanto, es diferente el nivel del LDL. Y con respecto normalmente no deben exceder los 160 miligramos partido por decilitro el LDL en un paciente normal y sano, pero ya digo que en este caso hay que individualizar en función de la patología del paciente. En el caso del HDL es lo que nosotros conocemos de alguna manera como el colesterol bueno. Los niveles bajos de HDL se han asociado a un mayor riesgo cardiovascular, pero hay estudios que ponen sobre la mesa que el hecho de aumentar los niveles de HDL con fármacos no disminuyen el riesgo cardiovascular. Por tanto, entonces es importante mantener dentro de unos límites normales. ¿Y cuáles son? Pues entre 35 y 45. Normalmente en el hombre 35 tienen que ser mayores y en las mujeres 40-45 del HDL. ¿Vale? Y por último, que no tenemos que olvidarnos de ellos, son los triglicéridos, ¿vale? Que son otro tipo de grasas pero que también tenemos que tener muy presentes. Es importante no exceder nunca 150 miligramos por decilitro de los triglicéridos. ¿Vale? Eh, Nos preguntan también, dice, ¿es cierto que los rangos de hipertensión son más altos cuando llegas a una determinada edad y te vas haciendo mayor? ¿Es habitual que nos suba la tensión según vamos cumpliendo años, María? Esto es una buena pregunta. Hablábamos antes, hemos hecho un apartado donde hablamos del ictus y mujer. Entonces, y hablamos del ictus y la mujer, perdonad. Hablamos de la importancia de la parte hormonal en la mujer. Hemos hablado de una serie de factores. La hipertensión, hay varios tipos de hipertensión. Una hipertensión, hablamos de hipertensión esencial, que es la más frecuente, y una hipertensión secundaria, que es la que se produce secundaria a determinadas enfermedades. La mayoría de la hipertensión es esencial, no se conoce la causa y se suele producir en personas a partir de cierta edad, 40-50. En el caso de las mujeres es lo que decíamos anteriormente. La hipertensión, debido a la parte hormonal, es decir, a partir de la menopausia, esos estrógenos que entre comillas nos protegen durante nuestra edad fértil, empiezan a disminuir y de alguna manera volvemos a igualarnos, como si dijéramos, en riesgo con los hombres y nuestro riesgo cardiovascular se empieza a igualar. Durante nuestra etapa fértil estamos, entre comillas, más protegidas y a partir de ahí aumenta. La hipertensión suele producirse, como bien decís, a partir de los 50, 40, 50 años. Por eso muy importante a partir de esa edad lo que decíamos anteriormente. Si eres una persona sana que nunca has tenido ninguna patología previa, si haces ejercicio físico diario, si haces una alimentación equilibrada, mi recomendación es que os toméis la tensión por lo menos una vez al año. Si tenéis la oportunidad de haceros un reconocimiento médico en vuestra empresa, pues a partir de ahí os pueden hacer una analítica, os realizarán probablemente una analítica y una toma de tensión y otros aspectos. ¿Vale? Pero es importante, simplemente con eso un médico puede tener muchísimos datos. ¿Vale? Y Totalmente de sobre acuerdo. todo, insistir en lo que decíamos, Elena, la parte de la medicación. Nunca dejéis de tomar una Y medicación.
Fundamental. Esto, las medicaciones solo nos las tienen que regular los médicos, por favor. Estas cosas que dice María es muy habitual que nos lo encontremos en consulta o en otros ámbitos de nuestro día a día. No, es que me encuentro fenomenal y he dejado de tomar mis pastillas del tiroides, del colesterol, porque yo pues, me encuentro bien y por supuesto que nos encontramos bien, pero gracias a esas pastillas, como dice María, porque estamos controlados por esa medicación que tomamos. Perfecto. También es bueno, María, que tengamos tensiómetros en casa, ¿verdad? Igual que tenemos un termómetro, no nos cuesta nada tener hoy en día un tensiómetro en casa que siempre viene maravillosamente el tomarte la tensión. Pues oye, como dice María, una vez al año, una vez al mes, pues según lo que me quiera yo Eso. controlar, y siempre viene bien tenerlo. Pero también pasa algo en casa y es bueno tener un tensiómetro, pues los servicios de emergencia nos van a ir diciendo si tenemos algún aparato en casa que les dé datos a ellos para tomar una mejor evaluación sobre el caso, ¿verdad, María? En caso de llamar al 112 en cualquier situación. Completamente de acuerdo. Tiene toda la razón, Elena. El tener, evidentemente, un tensiómetro en casa a lo mejor no tiene la misma calibración que uno que tienes en un centro hospitalario, Correcto. pero es importantísimo lo que está diciendo Elena. Tener un tensiómetro en casa nos permite, bueno, pues tener una herramienta muy importante a la hora, como hemos comentado. Antes decíamos, ¿cuáles son los síntomas del ictus? Importante, un dolor de cabeza brusco. Ujú, Es un dato de alarma. En ese momento, ante un dolor de cabeza brusco, uno siempre dice, tómate la tensión, ¿vale? Porque por ujú. ahí puede saltar. Y en el momento en que lleguen o que llamemos al 112, como decíamos anteriormente, es un dato que nosotros podemos dar adicional, que da mucha información, como decía Len, ¿vale? En el caso de que, bueno, pues una persona presenta sintomatología, entonces que cualquiera de los síntomas que hemos comentado, le tomas la tensión y ves que tienes cifras de tensión muy elevadas. Puede ser pues porque en ese momento la persona esté nerviosa, que eso es otro dato importante a tener en cuenta. ¿Con una sola toma yo puedo hacer un diagnóstico de hipertensión? No. Para hacer un diagnóstico de hipertensión necesitamos hacer varias tomas, por lo menos en 2 días sucesivos y con un espacio de tiempo determinado para poder confirmar. Y luego existen otras herramientas como son bueno, el Holter, la monitorización, que se trata de llevar un dispositivo pues, en tu cuerpo pegado 2 días, te lo deja tu médico y va midiendo las fluctuaciones de la tensión arterial, ¿vale? Para tener, como si dijéramos, pues una foto mucho más exacta de cómo fluctúa tu tensión arterial. Pero, como decía Elena, fundamental e importantísimo, tener un tensiómetro en casa puede dar mucha información cuando, por ejemplo, venga el 112 a casa y le des, entonces, bueno, pues todos los datos que tienes de ese paciente que en ese momento no se encuentra bien. Exactamente. A colación de esto que estamos hablando, hay una pregunta y es verdad que estas preguntas, pues bueno, hay que tenerlas un poco pues con sentido común y cada situación es un mundo. Entonces, nos explica que depende de la distancia a la que estés en el hospital, lo que vaya a tardar una ambulancia, si es mejor esperar a que venga la ambulancia o coger al paciente y llevarlo. Sí, seguro que María está conmigo en lo que te vaya diciendo el profesional que esté al otro lado es lo que tenemos que hacer. Si te dice, es mejor trasladar al enfermo porque es trasladable por nuestros propios medios, nuestro coche, entre dos familiares, tal, movernos o esperar a que lleguen los profesionales y establezcan los dispositivos en casa, in situ. Entonces, no os compliquéis la vida, dejaros guiar por esa atención profesional del 112. Son expertos en manejar estas situaciones mejor que nadie. Están adiestrados, hay triajes, enviarán los mejores recursos, nos darán las soluciones más acertadas. ¿Cierto, María? ¿Es así? Eso es, eso es. Antes yo os decía, no toquéis al paciente, pero quiero dejar claro algo. Es decir, hay que, lo que decía Elena, hay que llamar el 112 y el 112 te va guiando cómo tienes que hacer las cosas, Ujú, cómo hay que proceder. eso es. ¿Por qué digo, bueno, pues en un sitio donde el 112 tú llamas, ellos tienen la red hospitalaria donde hay unidades de ictus? Eso Ellos, es. en el momento en que tú les llames, ellos van a saber, lo primero que te van a pedir es la localización del paciente, dónde está ese paciente y en ese momento se dispara una alarma para ver cuáles son los centros más cercanos. Pero eso le corresponde al personal sanitario, por eso no Eso debéis de estar intranquilos. Lo más importante, lo que hacía, insisto en lo que decía Elena, llamar al 112 y el 112 será el que os diga cómo debéis de proceder en cada caso. efectivamente. Nos comentan también cómo acceder a nuestros planes de Doctor Cigna. Lo fundamental es tener la aplicación descargada
o a través de nuestro área del asegurado, ¿verdad, María? Contactar con vosotros. Y ahí les iremos guiando en función, pues lo que siempre comentas, esa historia clínica que hagáis y las necesidades, bueno, y adecuando cada uno de los planes a cada una de las personas, ¿no? Pues lo importante en Doctor Cigna es personalizar todos nuestros planes. María, cuéntanos un poquito más. Eso es. Tenéis, como bien dice también Elena, tenéis dos posibilidades. Podéis acceder o a través de la web o a través pues de la app del móvil. Entonces, a través, una vez que hayáis accedido a la aplicación o a través de la web, podéis ver entonces cualquiera de estos planes que os comento. Veis el plan de alimentación, el plan Actívate. Y luego, por otro lado, el programa de bienestar emocional no es un programa como tal que venga especificado. Lo que viene en Doctor Cigna, es la posibilidad pues, de solicitar una consulta como podéis solicitar o bien con la doctora Noelia Enríquez o conmigo. Pues esto de la misma manera ocurre con las psicólogas. Tenéis la posibilidad de solicitar una cita con las psicólogas. El programa Bienestar Emocional además os ofrece la posibilidad de formar parte de estas webinars que realizamos 2 veces al año. En el caso del bienestar emocional, una que va a ser en breve, en el caso creo que es el 10 de octubre, la semana del 10, estamos pendientes de las fechas para confirmarlas, y otra que es aproximadamente en marzo, no os lo digo exactamente, pero bueno, para que estéis, si queréis, al tanto. Eso es, Luego, atentos. ¿cómo calculas tu riesgo cardiovascular? Pues solicitando una consulta simple con nosotras, o con la Ujú. doctora Noelia Enríquez o conmigo. Fenomenal, María. Lo tenemos clarísimo. Hay que llamar a las doctoras y calcular nuestro riesgo, porque no cuesta nada y nos da mucha información. Es que es verdad. Sí, tenemos que tomar el control sobre nosotros mismos, que nos llenamos la boca diciendo lo que hay que hacer todos, pero al final nos lo aplicamos muy poco. Yo la primera. Así que a ver si no, este año lo tomamos como un reto. Eso. María, nos preguntan por aquí también, persona sin hipertensión, persona con hipertensión tratada con fármacos. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Cómo están esos factores? ¿Quién tiene que cuidarse un poquito más o estar más alerta? O bueno, cuéntanos. Hombre, la hipertensión es un factor de riesgo. Es verdad que una Ujú, hipertensión controlada dentro de lo que es, pues lo que decía, por eso la importancia de tomarse la medicación, pues evidentemente disminuye el riesgo. Pero si me preguntáis, ¿quién tiene que tener a lo mejor un cuidado un poquito más, pues más detallado? Pues una persona que sea hipertensa. ¿Por qué? Pues porque al final una persona sana se levanta en su día a día, pues coge, sale a dar un paseo, hace ejercicio, come sano y no tiene que poner tanto cariño en como digo yo, en los pilares fundamentales. Pero un paciente hipertenso sí o sí debe ujú, cuidarse. O sea, ya no es porque o sea, tenemos varias, yo siempre me gusta distinguir varias partes. Una cosa es una persona sana en la que, oye, es ujú. importante que tengáis el mensaje de cuáles son los aspectos de prevención más importantes, pero otra cosa ya es una persona con una patología establecida. En ese caso hay que cuidarse. Y cuidarse me da igual que en este caso estamos hablando de la parte cardiovascular, sino de cualquier otra patología. Hay que saber llevar a rajatabla la medicación y las recomendaciones que Ujú. nos den los profesionales. Fenomenal. Pues María, nos preguntan por aquí también, a ver, hablan de la homeopatía. Nosotros no tratamos con todo el respeto pues, otras ciencias que no sean las ciencias médicas. Entonces, ¿pero hay algún producto natural que sí que es prescribible por parte de los médicos para el control de todos estos factores o alguna suplementación o algún control que podamos hacer? Porque, por ejemplo, para el colesterol se habla mucho del arroz rojo, ¿no? Y Eso que es. equilibra los niveles, pero es un medicamento, se vende también a Mm. través, pues, es verdad que es sin receta, pero es sujeto a prescripción médica, o sea, que tiene que ser prescrito dentro de las consultas médicas, no de homeopatías ni nada, que nosotros no vamos a entrar, somos médicos y trabajamos la medicina. Entonces, María, ¿algo que nos puedas contar sobre algún, pues no sé, tip, algún control que podamos tener sobre esos factores con este tipo de suplementaciones o alimentos? Pues como bien decís, entonces yo la homeopatía no es mi campo, por lo tanto Ujú, no puedo hablar, ni me voy a meter, ni muchísimo menos, y máximo respeto ujú. a los profesionales de la homeopatía. Exacto. Como decía Elena, yo conozco la parte de lo que es el Mm, arroz rojo, y sí que es verdad que, bueno, pues que hay ciertos productos que bueno, por ejemplo, hay un yogur que se ha demostrado que disminuye eso los es. niveles
del colesterol y que es verdad Ujú, que, bueno, pues que se ha demostrado que a largo plazo, cuando se han hecho estudios con pacientes, ujú, estudios tipo, en los que eso se es. les realizaba un diagnóstico inicial, se le hacía una analítica, se veía sus niveles de colesterol y se les hacía un seguimiento pues a Ujú. largo plazo, durante 6 meses aproximadamente. Y se observaba que cuando esa persona tomaba ese, ese yogur, ese Sí. lácteo, pues se observaba una disminución de los niveles de colesterol. Ujú, Y el tema que decía Elena del arroz rojo. Pero como os digo, yo no soy experta en temas de homeopatía, por lo tanto no es un campo en el que me voy a meter exacto. porque probablemente me equivoque. Claro que sí. Así que nada, mejor consultar a un especialista que nos dé todas las indicaciones y nos prescriba lo mejor para cada uno de nuestros casos. Pues hasta aquí hemos llegado, María. Muchísimas gracias. No sé si quieres darnos un último consejo de tus pilares. Cuéntanos. De nuestros pilares que ya forman parte de Eso Cigna, es. Elena. Pues como siempre digo, ¿no? Lo que para mí el mensaje con el que ha empezado Elena me parece fundamental. Para Cigna es importante, sois importantes, para nosotros sois importantes y por eso queremos bueno, pues, llevar a cabo la prevención. Pero como decía al principio, la prevención es cosa de los dos, es decir, cosa nuestra y cosa vuestra. Queremos acompañaros en todo aquello que os podamos ayudar y que de alguna manera pues estar en vuestro día a día para formar parte de esos pilares fundamentales a los que hace referencia Elena y de los que siempre hablamos en todas nuestras webinars. Muchísimas gracias por estar aquí, por iniciar otra vez el curso con ganas, con ilusión y esperamos, bueno, pues que en las próximas sesiones también os unáis con nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que la jornada haya resultado interesante y agradeceros a todos vuestro tiempo. Recordad que acudir a un especialista a tiempo es una variable de protección a futuro, así como escuchar a nuestro cuerpo en todos sus aspectos. Feliz vuelta a todos a la prevención. Nos vemos en las siguientes webinares.